el libro es un organismo vivo. ¿Por qué el libro es un organismo vivo? Porque quien lo escribe es un organismo vivo. Por lo tanto, así como uno cambia todos los días, semana a semana, año tras año, nuestros libros también van cambiando. Si hoy, por ejemplo, no sé, retomaras un proyecto que escribiste hace 5 años, posiblemente haya una parte de vos que se reconozca y otra parte de vos que no se reconozca. Y está bien que así suceda. Por lo tanto, los libros van cambiando. Y hay que saber escuchar a este organismo vivo. Para escuchar un libro hace falta tener apertura y hace falta tener los oídos predispuestos. Un libro te va guiando, te va diciendo, bueno, esto está funcionando, esto no está funcionando, pero si hay algo que le da valor a eso, es el feedback, es decir, lo que te puede devolver otra persona. Y a veces sucede que los escritores tenemos un ego que muchas veces no mostramos, pero que está ahí latente constantemente. Y es este ego de, bueno, lo que yo escribí está impecable así como está, ¿no? Entonces cuando quizás vos le das a otra persona para dar un feedback, y quizás no te guste lo que te devuelva, porque quizás te diga, bueno, no sé, esto no se entendió del todo. Y uno ahí como que le pega un poco al ego, ¿verdad? Entonces, lo que más aprendí en este intensivo es a saber escuchar un libro. Intensivo es el servicio más premium que tiene la editorial donde trabajo, que es escribir tu libro en 3 días. Entonces vos te juntás con el autor presencialmente y en esos 3 días hay escritura a full. Porque en ese intensivo yo fui con la idea de ayudarla a escribir un libro y de repente en esos 3 días todo cambió y volví de ese lugar con un libro completamente diferente y superior al que yo tenía en la cabeza. Y eso que ni siquiera era un libro mío, era un libro de otra autora. Entonces eso pasa muchas veces con nuestros libros. Y tiene que ver con los dos últimos libros que yo lancé, que son Reflexionesis y Jugátela. En ambos, si tuviera que buscar un hilo conductor, un denominador común, sería el feedback. Porque Reflexionesis lo publiqué gracias a una editorial donde no tuve que poner ni un peso, porque Reflexionesis fue uno de los 3 poemarios que la editorial había seleccionado para ser publicados gratis. Claro, como es una editorial diferente, nunca había trabajado en esa editorial, me hizo algún feedback, ¿no? Como, che, mirá, en este poema no se entiende esto, esta información chequeala, y al principio me dolió una banda, porque, che, están manoseando mi obra, dije. Y de repente lo que terminó resultando de ese poemario sirvió, porque de hecho Reflexionesis, uno de los poemas de Reflexionesis, lo terminó leyendo Mirta Marina, que es la directora provincial de ESI, es decir, la máxima referente en el mundo de la educación sexual integral. Acá en Argentina leyó un poema de ese poemario que homenajea a la educación sexual integral en el primer congreso provincial de ESI que se realizó el año pasado en La Plata. Si no hubiera tenido en cuenta el feedback que me dio la dueña de la editorial, no hubiera parido ese poemario, o lo hubiera parido diferente, pero posiblemente quizás no lo hubiera leído Mirta Marina. Entonces, tener la apertura para saber escuchar lo que te trae el otro sirve mucho en el proceso de parir un libro. Y no casualmente lo mismo sucedió con Jugátela. Lo que tiene Jugátela como esencia, ya te lo dice el título, es que el autor, yo en este caso, propongo un viaje donde el lector cobra protagonismo. El lector es quien decide desde qué perspectiva fueron escritos los poemas. Si fueron escritos desde la herida o desde la cicatriz. Desde la herida es escribirlo desde el dolor, desde lo no resuelto, desde el lugar de víctima. Y la cicatriz es escribirlo desde un lugar de, ya analicé esta situación, la pude superar y lo cuento, pero más como un aprendizaje, como qué aprendí a partir de esta situación. Esa participación del lector, del otro, que hace que Poemario sea el primer poemario interactivo, no hubiera existido si no hubiera escuchado a la dueña de la editorial Libero, donde he publicado la mayoría de mis libros. Ella me dijo, lo que tienen los poemarios es que llega un momento en que no le pasa nada al lector, porque claro, vos me das un libro donde hay poemas y uno puede decir, bueno, qué linda metáfora esta, qué profundo sobre lo que está escribiendo, pero no hay otra interacción más allá que eso. Claro, al principio a mí me golpeó al ego, porque el libro supuestamente ya estaba terminado e iba a tener otro título, iba a tener otra portada, iba a tener otra estructura, los mismos poemas pero otra estructura.
Y le bajé el volumen al ego, que muchas veces los escritores tenemos muy alto, ese parlante, y potencié mis oídos. Y me di cuenta que sí que es cierto, que nunca se había tenido verdaderamente en cuenta al lector. Entonces, ese feedback hizo evolucionar mi poemario. Porque el poemario anterior solamente iba a tener poemas. Y en cambio, Jugátela, además de poemas, tiene una parte llamada Curiosidatos, donde hablo de forma amena y accesible digo, ¿no? con un lenguaje coloquial, sobre qué es una metáfora, qué es una comparación, porque a veces nos rebuscamos, porque qué difícil es escribir poesía, nosotros no hablamos así, sin embargo, en nuestro lenguaje cotidiano tenemos metáforas, tenemos metonimias. Por ejemplo, uno dice, estoy hecho trizas, es una metáfora, tengo mariposas en el estómago. Es obvio que nadie te va a mandar a un gastro si le decís que tienes mariposas en el estómago. No solamente decimos metáforas, sino que interpretamos metáforas. Lo mismo con metonimias. Solemos decir, me das un vaso de agua, comí 2 platos de fideos. Y eso son metonimias, porque en realidad el vaso no es de agua, el vaso contiene agua. El plato no es de fideo, el plato contiene fideo. Fíjese cómo de solamente mencionarlo así al pasar se me ocurrieron 2 situaciones que son muy cotidianas donde están implicados recursos literarios. Toda esa explicación de los curiosidades y demás no hubiera salido a la luz en la versión inicial. Entonces, poder entender que el libro es un organismo vivo que va mutando es la parte más interesante de todo el backstage de lo que es publicar un libro. Y la verdad que quedé muy conforme con Jugátela. Jugátela también tiene como diferencial que me permití crear un nuevo género poético, que son las vérticas, que es utilizar una misma consonante, ubicarla una debajo de la otra, por ejemplo, ubicar una S debajo de otra, y a partir de ahí, como si fuera un acróstico, ir completando el poema. Y me recostó crear un nuevo género poético, ¿no? Porque ¿quién es uno para pretender crear algo? Y sin embargo vivimos creando todo el tiempo. Entonces, lo interesante de un libro es ese detrás de escena que nadie te cuenta. Hoy no sé qué tantas personas conocen que hay un nuevo género poético dando vuelta llamado Vértica. Porque en última instancia eso no importa. Lo que importa es permitirse escuchar un libro, permitirse conectar con esto que yo considero un hijo de papel y aprender a vincularnos mejor con lo que pretendemos comunicar, ¿no? ¿Cuál es realmente el mensaje que uno tiene para decir? Con Reflexionesis el mensaje era mucho más social, enfocado a, che, démosle pelota a la educación sexual integral porque está proponiendo algo interesante y no la estamos escuchando. En Jugátela, la intención era otra, era, che, la poesía puede ser re divertida, ¿eh? Y te la estás re perdiendo. ¿Por qué no escuchamos mejor a la poesía? La educación sexual integral implica un oído activo. La poesía implica un oído activo. Nuestro libro implica un oído activo. Y a veces, de la misma forma que un libro es el reflejo de su autor, si no sabemos escuchar un libro, entonces es porque no sabemos escucharnos a nosotros mismos. Bueno, esa era un poco la reflexión de lo que aprendí en el intensivo. Eh, Me tocó mirar a una mujer y admirarla porque supo escuchar su libro. Hoy en día alguien está conectándose de una forma auténtica, amorosa, de madre a hijo, con su propia producción escrita. Y creo que ahí uno entiende todo, ¿no? Que el libro no es lo que te contaron. El libro no es un medio para. El libro importa en sí mismo y cuando comencemos a verlo no como objeto, sino como organismo vivo, vamos a poder apreciar mejor cada libro de cada estantería del mundo.